España, 2026. A simple vista, el país parece haber recuperado su pulso tras los embates de la última década. Las terrazas de Madrid y Barcelona rebosan de turistas, y las cifras oficiales de empleo arrojan titulares optimistas que el Palacio de la Moncloa no tarda en vender como un milagro económico ibérico. Sin embargo, tras este escaparate de sol, tapas y servicios, se esconde fragilidad estructural que hiela la sangre a cualquier analista que se atreva a mirar debajo de la alfombra. El modelo productivo español sigue siendo un rehén de la estacionalidad, una economía de camareros y ladrillo que se tambalea cada vez que el viento sopla con fuerza desde Frankfurt. Mientras el IBEX 35 celebra beneficios récord de la gran banca, la realidad de la calle cuenta una historia radicalmente distinta. La España vaciada no es solo un problema geográfico de pueblos abandonados en las estepas de Castilla. Es una metáfora cruel de una clase media que se vacía de ahorros, de un poder adquisitivo que se evapora ante la inflación, y de una deuda pública que devora el futuro de las próximas generaciones. Somos, en esencia, un gigante con pies de barro, sostenido únicamente por el riego sanguíneo de los fondos Next Generation EU, y la paciencia de un Banco Central Europeo que ya no puede ocultar la realidad. El modelo de crecimiento basado exclusivamente en el consumo y el turismo tiene fecha de caducidad. El espejismo del dinero gratis ha llegado a su fin de la manera más abrupta posible. Durante años, el ahorrador español y sobre todo el hipotecado vivieron en un oasis de tipos de interés en negativo, que alimentó una falsa sensación de solvencia. Pero el despertar ha sido violento. El ascenso meteórico del Euribor no es solo una fría estadística financiera, es un hachazo directo al corazón de la economía doméstica. En un país donde la propiedad de la vivienda es la piedra angular del patrimonio familiar, la subida de las cuotas hipotecarias ha provocado un estrangulamiento silencioso. Las familias ven cómo, mes a mes, una parte cada vez más voraz de su salario neto desaparece en las fauces de una deuda acumulada que parece no tener techo. La deuda de los hogares, que en otros tiempos se consideraba manejable, se ha convertido hoy en una losa que impide el consumo interno y drena cualquier capacidad de ahorro. Mientras tanto, el diferencial de la prima de riesgo acecha en el horizonte, recordándonos que el mercado no perdona a quienes viven al límite de sus posibilidades. No se trata solo de números rojos en una cuenta bancaria, sino de una erosión sistémica, que está transformando a la clase trabajadora en una nueva clase de trabajadores pobres. Personas que a pesar de tener un empleo a tiempo completo, no logran cubrir el coste de una vida básica en las grandes capitales españolas. Es la asfixia de un modelo basado en el apalancamiento. La soberanía económica de España es, en gran medida, una ficción que se escribe en los despachos de Frankfurt. La dependencia absoluta de la política monetaria del Banco Central Europeo ha dejado a la nación en una posición de vulnerabilidad extrema. Cuando el BCE cerró el grifo de la liquidez para frenar la inflación, el mecanismo de transmisión en España fue inmediato y brutal. Pero el verdadero verdugo no es solo el dinero caro, sino el fantasma de la inflación energética. A pesar de los titulares sobre la transición verde, España sigue siendo un rehén de los precios internacionales, disparando un IPC que devora salarios y beneficios empresariales por igual. La excepción ibérica resultó ser un alivio cosmético que no solucionó el problema de fondo, una estructura de costes que resta competitividad. Mientras la industria europea recibe subsidios masivos, la pyme española lucha contra facturas de luz asfixiantes. El shock es doble, un BCE que encarece el crédito y unos costes energéticos que queman el motor productivo. Es una tormenta perfecta que evidencia nuestra falta de autonomía real. El sueño de la recuperación se estrella contra el muro de una política monetaria restrictiva que no entiende de particularidades ibéricas, dejando a Moncloa sin margen de maniobra, y a los ciudadanos pagando el precio de una crisis que no controlan desde sus fronteras. Para entender la encrucijada española, es imperativo levantar la vista y observar a nuestros vecinos del Mediterráneo. El acrónimo PIGS, aquel estigma que nos persiguió durante la Gran Recesión de 2008, vuelve a resonar en los pasillos de Bruselas como un eco sombrío. A diferencia de Alemania, cuyo modelo industrial está en plena metamorfosis pero mantiene un rigor fiscal envidiable, España sigue arrastrando un déficit estructural que parece crónico. Si en 2008 el problema era una burbuja inmobiliaria inflada por el crédito privado, hoy la burbuja es el propio Estado. Mientras Portugal ha logrado sanear sus cuentas con una disciplina espartana, y Grecia ha vuelto al mercado de bonos con renovada confianza. España sigue jugando peligrosamente con su prima de riesgo. La deuda pública, estancada en niveles alarmantes respecto al PIB, nos sitúa en una posición de debilidad frente a cualquier turbulencia externa. No somos la locomotora alemana, pero tampoco hemos aprendido las lecciones de austeridad inteligente de nuestros hermanos lusos.
Seguimos instalados en una complacencia peligrosa, confiando en que Europa siempre estará allí para rescatarnos de nuestra propia incapacidad para reformar un sistema que gasta más de lo que produce. El espejo internacional nos devuelve una imagen nítida. Somos el eslabón débil de una cadena que se tensa por momentos. El rostro más cruel de esta parálisis económica se refleja en las cifras de paro juvenil, un estigma que España parece incapaz de sacudirse. Mientras las estadísticas oficiales se maquillan con contratos fijos discontinuos que ocultan la precariedad, una generación entera de jóvenes sobrecualificados se enfrenta a un mercado laboral que solo les ofrece migajas. Pero el drama no termina en la nómina. El acceso a la vivienda se ha convertido en una quimera insalvable. En ciudades como Madrid y Barcelona, el mercado inmobiliario es un campo de batalla, donde los precios de alquiler devoran más del 60% del salario medio, expulsando a los jóvenes a la periferia o condenándolos a la eterna adolescencia en casa de sus padres. La clase media, otrora el motor de estabilidad del país, se desintegra ante la pinza que forman el IPC descontrolado y una fiscalidad agresiva que castiga al que produce. Los centros urbanos se transforman en parques temáticos para el capital extranjero y el turismo de lujo, mientras los barrios de toda la vida pierden su identidad. Estamos asistiendo a una fractura social sin precedentes, una España de dos velocidades, donde el código postal determina más el futuro que el esfuerzo personal o la formación académica. Es el vaciamiento, no de tierras, sino de esperanza. La respuesta desde el Palacio de la Moncloa ha sido, como de costumbre, una huida hacia adelante envuelta en una retórica de transformación y resiliencia. El despliegue de los fondos Next Generation EU se ha vendido como el Plan Marshall del siglo XXI, la panacea que finalmente modernizará nuestra maltrecha estructura productiva. Sin embargo, la realidad de la ejecución es mucho más opaca y decepcionante. La maquinaria burocrática española, pesada y obsoleta, se ha convertido en un embudo que impide que el maná europeo llegue con agilidad al tejido capilar de las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente sostienen el empleo. Mientras el gobierno presume de cifras macroeconómicas y de una digitalización de escaparate, el déficit fiscal estructural sigue siendo la gran asignatura pendiente que nadie se atreve a suspender. Se inyecta dinero en proyectos faraónicos de hidrógeno verde, va movilidad eléctrica. Pero se ignora el clamor de un sector privado asfixiado por la presión impositiva y la falta de incentivos reales. Los fondos europeos no deberían ser un parche para tapar los agujeros del presupuesto público, sino el bisturí para una reforma profunda que España, por falta de voluntad política, se niega a acometer. Al final corremos el riesgo de gastar millones en pintar la fachada de un edificio, cuyos cimientos siguen agrietados por la ineficiencia sistémica. Ante este panorama de asfixia, el ciudadano español ha activado el modo supervivencia. El IPC no es solo un dato frío en el telediario, es la lista de la compra que se reduce drásticamente y la calefacción que se apaga antes de tiempo. La marca blanca ha dejado de ser una opción preferencial para convertirse en una necesidad vital, mientras el consumo se retrae ante la incertidumbre de un futuro que no ofrece garantías. Pero la resiliencia ibérica va más allá del ahorro doméstico. Estamos presenciando un trasvase silencioso masivo hacia la economía digital. El teletrabajo y el emprendimiento online han dejado de ser nichos para convertirse en botes salvavidas para miles de profesionales que huyen de la precariedad de las empresas locales. Por otro lado, la crisis energética ha empujado a muchos a buscar la soberanía eléctrica. El auge de las placas solares en los tejados de media España no es solo por conciencia ecológica, es una rebelión económica contra un sistema que castiga sistemáticamente el bolsillo del contribuyente. La vieja economía sumergida, ese colchón tradicional español que siempre florece en tiempos de crisis, vuelve a ganar terreno. El español medio se ha convertido en un malabarista financiero, buscando en la digitalización y en la economía de guerrilla las soluciones que el Estado, atrapado en su propia inercia burocrática, no es capaz de ofrecerle de manera efectiva. España se asoma a una nueva realidad, donde la resiliencia ya no es una virtud, sino una condena. El contrato social que prometía que cada generación viviría mejor que la anterior se ha roto definitivamente en las calles de nuestras ciudades. No estamos ante una crisis cíclica más, sino ante un cambio de paradigma estructural donde la precariedad se ha institucionalizado como norma. El poder adquisitivo, ese termómetro real del bienestar, sigue en caída libre mientras la inflación subyacente se encona en el sistema productivo. La polarización social no es más que el síntoma visible de una economía que ha dejado de funcionar para la mayoría. Mientras las élites políticas en Madrid se enzarzan en debates estériles sobre la gestión del día a día, el déficit fiscal sigue engordando una deuda que hipoteca nuestra soberanía nacional a largo plazo.
La dependencia de los dictados de Bruselas y los caprichos de Frankfurt es hoy más absoluta que nunca. En este escenario, la nueva normalidad española es un equilibrio precario sobre una cuerda floja financiera, donde cualquier repunte de la prima de riesgo puede desatar una tormenta que el Estado ya no tiene herramientas propias para contener. España es hoy un país que ha aprendido a sobrevivir en la incertidumbre constante, pero que ha olvidado cómo diseñar un futuro próspero por cuenta propia. Es el ocaso de un modelo agotado. El gran elefante en la habitación de la economía española es, sin duda, la productividad. Mientras otros socios europeos han sabido pivotar hacia industrias de alto valor añadido, España sigue atrapada en una estructura de microempresas y pymes que carecen del músculo financiero para competir globalmente. El IBEX bamoilam kong jai dien chothuk te jat nuok, von song sot voi loin huan tap va jau tu arva de jang joden so voi o HCD. No se trata solo de trabajar más horas, sino de trabajar mejor, con más tecnología y procesos más eficientes. Sin embargo, el sistema incentiva el inmovilismo. La burocracia actúa como un impuesto al crecimiento va cach rao, canqui, jing ngan kan su fat trien. Este estancamiento de la productividad lali doluangtuk te jong bang trong hiu tap kiki chifis en huat tang. España está condenada a ser el balneario de Europa, un lugar idílico para veranear, pero un desierto de cojoy choquín tetrituk. La demografía es el destino, y en el caso de España, ese destino parece un callejón sin salida. Con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, el país se enfrenta a una bomba de relojería, el sistema público de pensiones. El gasto en pensiones ya supone la mayor partida de los presupuestos generales, fagocitando recursos que deberían destinarse a educación o sanidad. Es un esquema Ponzi institucionalizado donde las promesas electorales chocan frontalmente con la realidad contable. El baby boom está a punto de jubilarse, y el sistema, diseñado para los años 70, está al borde del colapso técnico. España está financiando el presente a costa del futuro de sus jóvenes, quienes ven cómo su esfuerzo fiscal se diluye en un agujero negro sin fondo. La fractura generacional es ya una realidad. Un país de pensionistas cada vez más pobres y jóvenes sin esperanza de jubilación. Este es el verdadero desafío existencial de la España de 2026, un conflicto de intereses que pone en jaque la cohesión social y la estabilidad fiscal. El balance final no admite complacencias. España ha llegado a este punto de inflexión con las maletas llenas de deudas y las instituciones agotadas de tanto parchear crisis sobre crisis. No se trata solo de si el PIB crece, sino de quién se beneficia realmente de ese crecimiento en un entorno de inflación persistente. La realidad es que el país ha perdido el control sobre las palancas fundamentales de su bienestar. Dependemos de que el turismo no flaquee, de que la energía no se encarezca más, y de que Bruselas siga mirando hacia otro lado mientras el déficit fiscal sigue fuera de control. El contrato social se ha deshilachado hasta el punto de que el mérito ya no garantiza una vida digna. La complacencia de las élites instaladas en datos macroeconómicos positivos choca con la precariedad de una sociedad que siente que el futuro se le escapa. Estamos ante el final de un ciclo, el ocaso de un modelo que basó su éxito en el consumo barato y mano de obra de bajo coste. Ahora, en un mundo tecnificado, España se descubre desnuda, sin una estrategia que vaya más allá de la próxima cita electoral. La vulnerabilidad es nuestra nueva realidad, un estado de alerta permanente, donde la prima de riesgo es el único juez que importa. España 2026 no es un país en ruinas, pero sí un país en pausa. La verdadera nueva realidad no es la que nos venden los gráficos oficiales de crecimiento del PIB, sino la de una nación que se ha acostumbrado a vivir con el agua al cuello, confiando su suerte a la benevolencia de Bruselas y a la política monetaria del BCE. La encrucijada es clara. O abrazamos una reforma estructural dolorosa pero necesaria, que dispare nuestra productividad y reduzca nuestra dependencia crónica del ladrillo y el turismo. O nos resignamos a ser el patio de recreo envejecido de una Europa que ya mira con más interés hacia el este y el Pacífico. El IBEX 35 y el Euribor seguirán siendo los termómetros diarios de nuestra salud financiera. Pero el verdadero termómetro de nuestra dignidad nacional será la capacidad de ofrecer a las nuevas generaciones un motivo real para quedarse va a prosperar en su tierra. La España vaciada no es solo un mapa de provincias olvidadas, es un aviso sombrío de lo que le sucede a un país que pierde su motor interior. La Unión Europea ya no es un cheque en blanco ni un refugio eterno. Es un examen constante de competitividad y rigor fiscal en el que España no puede permitirse suspender ni una sola vez más. El reloj de la historia no se detiene, y el tiempo de las excusas se ha agotado definitivamente. Es hora de decidir si queremos ser protagonistas o simples espectadores de nuestra propia decadencia.